Hola a todos. En este nuevo video voy a hablarles acerca de los presidentes, de dónde vienen los presidentes o gobernantes y quién fue el primer presidente del pueblo de Israel. Em, Antes de seguir quiero pedirles disculpas por tenerlos tanto tiempo sin un video o sin haber estado presente en sus videos. Pero he estado un poco ocupadita con cosas de familia y de casa. Me he mudado y la mudanza eh, lleva mucho tiempo porque hay que mover cosas, hacer muchas cosas en una casa. Entonces, esa ha sido una de las razones. Y la otra razón ha sido es que me he ido de viaje. Me he ido de viaje porque he tenido que ir a reencontrarme con mi hija, que hacía mucho tiempo que no la veía, con mi hija y con mi madre. Eh, entonces esa ha sido una de las razones. Eh, y este video especialmente lo estoy haciendo con motivo de mucho agradecimiento a Dios por toda la ayuda que Él me dio. Porque Él estuvo en cada momento de em, de esta situación de querer traer a mi hija y, y bueno, tuvimos muchas dificultades al principio. Tenía que comprar el boleto para que para que su padre me pudiera dar el permiso para que ella saliera del país. Entonces todo fue muy apresurado y pasamos muchas dificultades. El abogado que tenía aquí eh, hizo muchos, como que en el país donde estaba mi hija no fue aceptada unos documentos que se enviaron de aquí y luego el abogado que tenía en el país donde estaba mi hija también tuvo algunos problemas. Entonces al viajar mi hija eh, no le querían dar la salida porque el abogado tuvo algún problema, no sé qué habrá sido el problema. Entonces decían que el documento ya no era válido. Eh, pero bendito Dios, todo salió bien. Se arruinó el carro que venía cuando venían para el aeropuerto, también sucedieron muchas cosas. Fue muchos momentos de estrés pero momentos también de fe, porque gracias a Dios mi hija ya está aquí conmigo y bueno, ustedes saben, también eso fue una de las razones de que yo no pudiera estar haciendo videos, porque yo tenía muchísimo tiempo sin estar con mi hija. Entonces, eh, es como un nuevo empezar para una madre, tener que volver a, a estar en esa vida de madre. Entonces, esa es una de las razones para este video, con mucho agradecimiento a Dios y como testimonio a ustedes, para que en cualquier situación que estén pasando pongan su fe y su confianza en Dios, que no duden de sus promesas, que no dejen de orar. Yo siempre les recomiendo los salmos porque ahí encuentran fuerzas y Dios les va a ayudar. Porque como les decía, cuando yo estaba, que mi hija venía ya del país donde estaba y estaba su padre y mi tío, uno de mis tíos y mi madre con ella y la nena, le quisieron poner ese, ¿cómo lo puedo decir? Ese pequeño problema de que no podría viajar por el motivo de que no sé qué pasó con el abogado de allá. Y ya estaban los boletos comprados, ya estaba en España, está ya todo, ya hoteles y todo ya
buqueados. Entonces, yo estaba siempre esa mucha oración, y en ese momento que estaba sucediendo eso, eh, mi corazón, Dios me avisó y dijo, no, vete a orar, ahora tienes que orar, porque yo estaba listando maletas para irme para España también. Entonces, en ese momento paré. Yo tengo un cuartico así chiquitito donde lo uso para mis cosas con Dios. Entonces me fui para ese cuartito a hacer oración, y oraba y oraba y oraba. Y era tanto mi preocupación que yo quería tomar el teléfono, hablarle a mi madre o a mi tío y saber cómo estaban, cómo les estaba yendo. Pero Dios en la oración me dijo, no, no, no dejes de orar. Cuando ya sea el momento, ellos te van a llamar. Y seguí orando, seguí orando, seguí orando. Y en ese momento una voz me dijo, ya es tiempo. En lo que me dijo eso, como a los 3 segundos me entró la llamada de mi tío diciéndome, ya pasamos, hubo este problema y este problema en el aeropuerto, y no le querían dejar pasar a su niña porque el abogado tuvo un problema allá, y como que no querían validar como ninguno de los documentos que el abogado había hecho. No sé qué habrá pasado, pero sucedió eso. Bueno, trampas del enemigo. Pero ver a Dios en ese momento y poder sentir que Él me estaba avisando que ellos tenían un problema allá y que yo tenía que orar, fue de gran bendición, porque todo nos salió bien. En España, como siempre, muy bien recibidos. Los españoles muy lindos, muy amables, eh, y muy agradecida con el pueblo español, que también nos abrió las puertas, porque claro, también es, es que sentirse acogido cuando uno va a un país, a otro país. Y, y, y bueno, España es maravilloso, y su gente también, porque a veces que eh, me perdía, y ahí uno pregunta y es muy amable, son muy amables. Entonces, muy agradecida con Dios y con todas las personas que estuvieron ahí para mí, apoyándome en oración, las personas que yo no conocí en España y que estuvieron allí para decir, toma este taxi o toma este medio de transporte, o mira, yo te llamo el taxi para que no, eh, no pues lo cojas luego, ¿no? Entonces en cada momento yo vi maravillas, muchas maravillas, y, y luego nos tuvimos que mudar a otro pueblito por alguna razón. Eh, a un pueblito de España que se llama Castelldefels, y fue un pueblito tan lindo, me encantó. Entonces, claro, estuvimos en dos partes de España, estuvimos en Barcelona y también estuvimos en Madrid, pero cuando estuvimos en Barcelona nos fuimos a este pueblo, que es un pueblo muy acogedor, muy bonito y muy tranquilo, y me encantó ese pueblito. Fue maravilloso estar ahí. Entonces, bendito sea Dios, todo me fue bien. Y aquí estoy de nuevo y espero seguir haciendo videos em, y apoyarles también. Entonces, gracias a Dios por eso. La gloria y la honra sean para Él. Y ahora vamos con el tema de hoy. Y el tema de hoy es, como les decía, ¿de dónde vienen los presidentes? ¿Quién fue el primer gobernante del pueblo de Israel? Entonces, o el primer rey. Entonces vamos a leer el libro de Samuel 8. Samuel 8. Dice,
dice, Israel quiere tener rey. Al hacerse viejo, Samuel nombró caudillos de Israel a sus hijos. Su primer hijo, que se llamaba Joel, y su segundo hijo, Abías, gobernaban en Beersheba. Sin embargo, los hijos no se comportaron como su padre, sino que se volvieron ambiciosos y se dejaron sobornar y no obraron con justicia. Entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a entrevistarse con Samuel en Ramá para decirle, tú ya eres un anciano y tus hijos no se portan como tú. Por lo tanto, nombra un rey que nos gobierne como es costumbre en todas las naciones. Samuel, disgustado porque le pedían que nombrara un rey para que los gobernara, se dirigió en oración al Eterno. Pero el Eterno le respondió, atiende cualquier petición que el pueblo te haga, pues no es a ti a quien rechazan, sino a mí, para que yo no reine sobre ellos. Desde el día en que los saqué de Egipto hasta el presente han hecho conmigo lo mismo que ahora te hacen a ti, pues me han abandonado para rendir culto a otros dioses. Así pues, atiende su petición, pero antes adviérteles seriamente de todos los privilegios que sobre ellos tendrá el rey que los gobierne. Entonces Samuel comunicó la respuesta del Señor al pueblo que le pedía un rey. Les dijo, esto es lo que les espera con el rey que los va a gobernar. Llamará a filas a los hijos de ustedes, y a unos los destinará a los carros de combate, a otros a la caballería y a otros a su guardia personal. A unos los nombrará jefes de 1000 soldados y a otros jefes de 50. A algunos de ustedes los pondrá a arar sus tierras y recoger sus cosechas, o a fabricar sus armas y el material de sus carros de combate. Y tomará también a su servicio a las hijas de ustedes, para que sean sus perfumistas, cocineras y panaderas. Se apoderará de las mejores tierras y de los mejores viñedos y olivares de ustedes, y los entregará a sus funcionarios. Les quitará la 10ª parte de sus cereales y viñedos y la entregará a los funcionarios y oficiales de su corte. También les quitará a ustedes sus criados y criadas y sus mejores bueyes y asnos, y los hará trabajar para él. Se apropiará además de la 10ª parte de sus rebaños, y hasta ustedes mismos tendrán que servirle. Y el día en que se quejen por causa del rey que hayan escogido, el Señor no les hará caso. Pero el pueblo, sin tomar en cuenta la advertencia de Samuel, respondió, no importa, queremos tener rey, para ser como las otras naciones y para que reine sobre nosotros y nos gobierne y dirija en la guerra. Después de escuchar Samuel las palabras del pueblo, se las repitió al Señor. Y el Señor le respondió, atiende su petición y nómbrales un rey. Entonces Samuel ordenó a los israelitas que regresaran cada uno a la ciudad de donde venía. ¿Y quién era Samuel? Samuel ya se hacía viejo. Samuel, dando una pequeña descripción del profeta Samuel, Samuel era un juez y un líder y guía del pueblo de Israel, que fue instruido por Elí. Samuel era hijo de Ana, la que era estéril. Hannah, se cuenta que Hannah una vez fue a hacer oración y ella era muy humillada por su otra, digamos, por la otra esposa de su esposo. Pero la amada era Hannah. Pero ella derramaba su corazón ante Dios para que Dios le diera un hijo. Lo derramó su corazón con lágrimas.
y, y Dios le regaló un hijo, y ese hijo fue el profeta Samuel. Y ella dijo, si tú me regalas un hijo, yo, su hijo lo iba a dar al servicio del Señor, que fuera un servidor del Señor. Y ese fue Samuel, un profeta muy conocido. Y bueno, si leemos anteriormente los capítulos anteriores, leemos que después dice que el arca del pacto había sido robada por por los filisteos. Entonces los israelitas se habían quedado sin... recordemos que el arca de la alianza era donde reposaba la presencia divina del Señor, y que eran los levitas los que estaban al cuidado de ella. Bueno, después de 20 años, dice, el pueblo de Israel permaneció alejado del Señor. Y los levitas eran los custodios del arca, específicamente Eleazar. Israel buscaba con ansias al Señor. Entonces el profeta Samuel dijo a los israelitas, si ustedes se vuelven de todo corazón al Eterno, deben echar fuera a los dioses extranjeros y las representaciones de Astarte. Astarte era una diosa cananea del amor y la fertilidad. Si leemos en Jueces 2:13, si leemos en Jueces 2:13, vamos a ver, Jueces 2:13. En Jueces 2:13 dice, dejaron al Señor por adorar a Baal y a las diferentes representaciones de Astarte. Adorar a Baal y Astarte, que eran dioses cananeos de la fertilidad, a quienes muchos israelitas rendían culto, creyendo que de ellos dependían las buenas cosechas y la fecundidad de los rebaños. Entonces ellos se habían desviado del camino del Señor, pues ellos creían que al hacer culto, a los dioses cananeos, sus rebaños iban a tener muchas crías y que iban a tener buenas cosechas. Entonces se alejaron del Señor, poniendo la confianza en esos dioses paganos. Entonces los israelitas decidieron echar las diferentes representaciones de Baal y Astarte y empezaron a rendir culto y ofrendas al Señor. Y aparte de eso también ayudaron. Pues hubo en ellos un arrepentimiento porque buscaban a Dios con muchas ansias, con mucho deseo buscaban al Señor. Entonces echaron fuera las diferentes representaciones que eran como, digamos, estatuillas que tenían. Eran estatuas, entonces, a las cuales ellos adoraban, y que también en algunas otras partes de la Biblia se dice que hacían otros cultos que eran mucho más fuertes, que eran unas adoraciones muy fuertes donde se entregaban, se hacían actos de, digámosle, fornicación o sexuales y entrega de seres humanos. Pero al saber los filisteos que los israelitas estaban haciendo culto al Señor, regresaron a atacar a Israel, pero el Señor lanzó un trueno enorme y los asustó,
Y de este modo el Señor venció a los enemigos de Israel y los filisteos no volvieron a invadir el territorio de Israel. Porque para este tiempo ellos ya habían echado fuera todos esos dioses que tenían, esas representaciones de Baal y de Astarte. Y bueno, al envejecer el profeta Samuel nombra a sus hijos como caudillos, como líderes, como jueces de Israel. Pero a los israelitas no les gustó la forma de cómo ellos gobernaban, porque ellos empezaron se desviaron del camino. Entonces a ellos no les gustó, entonces vinieron y pidieron al profeta Samuel un rey. Y el profeta Samuel se molesta con ellos por lo que le pedían, porque el profeta Samuel sabía que no estaba bien lo que ellos pedían. Pedían un rey. Para ellos, el único rey debía ser solo Dios. Ningún otro ser humano podía, de cierta forma, gobernarlo, sino solo Dios. Y es así como se escoge a un nuevo rey en Israel. Bueno, al primer rey de Israel. Pero aún así el Señor dijo a Samuel: atiende cualquier petición que el pueblo te haga, pues no es a ti a quien rechazan, sino a mí, para que yo no reine sobre ellos. Y les explicó los privilegios que debía tener el rey. A todos los israelitas se les explicó los privilegios que tenía el rey. Y uno se pregunta, ¿por qué le explicaron? ¿Por qué Dios les explicó? Porque Dios quería que en ellos hubiera un razonamiento de decir, Dios no nos pide nada a cambio. En cambio, si tenemos a un rey, vamos a tener que hacer muchas cosas. Dice: llamará a filas a los hijos de ustedes, a unos para carros de combate, a otros para la caballería y a otros para guardia personal. A unos los pondrá como jefes de 1000 soldados y a otros jefes de 50,000. A algunos de ustedes a arar sus tierras y recoger sus cosechas y fabricar armas y el material de combate, y tomará a su servicio sus hijas para que sean sus perfumistas, cocineras y panaderas. Se apoderará de las mejores tierras, viñedos, les quitará la 10ª parte de sus cereales y viñedos y los entregará a los oficiales de su corte y a sus funcionarios. También les quitará sus criadas y criados. Entonces, ¿qué demuestra esto? Que todo les iba a ser quitado. Pero aún ellos, diciéndoles Dios, advirtiéndoles, porque de cierta forma fue un acto de decir, aquí estoy. Y no quiero que sufras, no quiero que seas despojado de esta manera, porque si no vas a tener que cumplirle al rey con todas estas cosas y no podrás decirle que no. Yo lo que hago, lo hago con amor y con justicia, sin pedirte nada a cambio, solo ser fiel, ser obediente a su palabra, cumplir con sus mandamientos. Pero no tenían que entregar a sus hijas, a sus mejores ganados, a sus mejores tierras, a sus hijos, para que sirvieran en la guerra y que sirvieran especialmente para el rey y que estuvieran al servicio del rey. Incluso ellos mismos iban a estar para el servicio del rey, pero prefirieron estar al servicio de un ser humano que estar al servicio de Dios. Y es así como
Israel comete ese error de pedirle un rey a Dios, cuando tenía un rey maravilloso, un rey que no necesitaba carros de guerra para salvarlos. No lo necesitaba. Y entonces, ¿qué aprendemos nosotros de esta enseñanza? De esta enseñanza aprendemos que debemos de, en vez de decirle al Señor, quita a esta persona porque esta persona no es correcta o no nos parece que nos está haciendo bien o esta situación no nos está haciendo bien, es pedirle al Señor que Él actúe en esa persona o quizás en nosotros mismos. Y es así como a veces cometemos errores sin darnos cuenta. Aun cuando Dios nos da la oportunidad de decir, no, voy a dar mucho, lo voy a dar todo y al final voy a ser despojado de todo. Y también nos enseña que aun cuando nosotros desobedezcamos y que si a nosotros no nos gusta algo, aún así Él nos da el libre albedrío para escoger lo que deseamos. Es por eso que Dios le dice a Samuel que atienda cualquier petición que el pueblo le haga. Él no quiere que estemos por obligación con Él. Y atiende nuestras respuestas, aun cuando Él no esté de acuerdo con lo que va a suceder con nuestras vidas. Él nos da la oportunidad para enmendar y decirnos, no, esto no está bien, esto que vas a hacer no está bien. Y no siempre nos habla directamente, sino que también nos habla a través de las personas. Entonces, decidamos, pues debemos nosotros ahora, en estos tiempos, debemos de decir, ¿quién deseamos que nos gobierne? ¿Dios o nuestros pensamientos? ¿O gobernantes terrenales, humanos de carne y hueso, que al final no nos gobiernan ni con amor, ni con justicia, ni con bondad, ni con benevolencia? Porque nos gobiernan con rigor y a veces con injusticia. Han habido muchos países que han pasado muchas situaciones debido a sus gobernantes. Pero ¿quiénes somos los que los elegimos? ¿Quiénes son las personas que los eligen? ¿Por qué no mejor ir al Rey de Reyes y Señor de Señores? Al Dios que todo lo puede, al invencible, al que para Él nada es imposible. Busquemos al Dios que sí nos gobierna con justicia y con amor para nosotros. ¿Y qué dice también la palabra? Y si se quejan ante el Señor por causa del Rey, Él no les escuchará. ¿Por qué? Porque pusieron su confianza en un hombre que no realmente no tiene ningún poder. Y es por eso que Dios les da como rey al rey Saúl, que era un hombre de carne y hueso. Y el rey Saúl, como ellos le dijeron, queremos un rey, un gobernante como las demás naciones, es decir, que las otras naciones sí tenían reyes, pero el pueblo de Israel, el rey de Israel era Dios. Pero ellos pusieron
pidieron un gobernante, un rey como el de las otras naciones. ¿Y cómo eran esos reyes de las otras naciones? Eran gigantes. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que Saúl era un hombre alto, muy alto, que todos los, sin temor a equivocarme, decía que todos los israelitas le llegaban le llegaban hasta el hombro. O sea, era un hombre muy alto, de alta estatura. Y no fue igual que la unción, porque eso también tiene que ver con, em, con, con el rey David, porque Dios ya sí les había prometido antes que iba a darles un rey, pero no era tiempo para que el pueblo de Israel pidiera un rey, un gobernante. Dios lo iba a dar en su debido tiempo, y ese rey era el rey David, que fue ungido de una manera diferente. Tras que Dios lo ungió, el Espíritu del Señor entró en el rey David. Con Saúl fue muy diferente. Con Saúl fue diferente. De hecho, Saúl se escondía porque él como que no quería. Y entró en trance. No entró. Dios, el Espíritu de Dios no entró en él, sino que el rey Saúl entró en un trance. Querían un rey como los demás naciones. Entonces Dios se lo dio. Entonces también tenemos que siempre pensar en qué le pedimos al Señor. Pedir con sabiduría. Porque como pidamos, afecta mucho en lo que recibimos. Y eso se vio reflejado en la petición que hizo el pueblo de Israel a Saúl. Y bueno, como Saúl era el líder de Israel, Saúl era el que hablaba con Dios y el que hacía las peticiones por Israel ante Dios. Entonces los dejo con esta pregunta que dice, esta pregunta que es así, dice: ¿quieren a un Dios de amor y justicia o un gobernante hecho de polvo, sin amor ni justicia y con ambiciones materiales? Creo que cada uno tenemos la respuesta. Este es un año muy hermoso, es un año de muchas bendiciones, un año de reinado. 2026 es un año de reinado y vienen muchas cosas buenas para las naciones. Vienen muchas cosas buenas, así que bueno, que ya hay naciones que ya están logrando esa libertad, como lo hemos visto con el pueblo de Venezuela. Vienen cosas muy buenas en este nuevo año, pero hay que mantenerse positivo, alegre, contento y siempre orando, pidiéndole al Señor y pidiendo cosas buenas, pidiendo con sabiduría para no equivocarnos. Y bueno, como estamos hablando de reyes, vamos a leer esta vez el Salmo número 12. ¿Por qué voy a hacer el Salmo número 2? El Salmo número 2 lo voy a hacer porque habla de reyes. Y Dios pone y quita reyes. Y bueno, esperemos que mejores cosas se vengan para este mundo. Y que también este Salmo 2 es muy bueno también para abrir puertas para el viajero, para la persona que va a viajar, para que Dios le abra puertas. Y si lo escuchan bien, este salmo es para abrir las puertas de las naciones, y que si vamos a viajar, tenemos una petición de que queremos traer un familiar,
de viaje y bueno, para que no se nos presenten problemas, uno siempre tiene que estar en oración. Y yo soy mucha de leer los salmos y de pedirle al Señor, porque los salmos, yo ya les he dicho, son de mucha bendición, son muy poderosos y tienen esa, esa conexión, digamos, directa con Dios, porque fueron inspirados por Dios, al rey David, a Moisés y a los hijos de Corac y otros sabios. Entonces, bueno, este salmo yo lo hacía cuando pedí al Señor que me ayudara a que mi hija se viniera y que le abriera las puertas de este país y que también las puertas del país donde estaba ella, porque claro, había que pedirle permiso al padre y acá había que entrar a otro país, este país que yo escogí, España, bendito sea Dios, y bueno, llegar hasta acá. Y bueno, vamos a leer el Salmo 2 que dice, tú eres mi hijo. ¿Por qué se alborotan los pueblos paganos? ¿Por qué hacen planes sin sentido los reyes y gobernantes de la tierra? Los reyes y los gobernantes de la tierra se rebelan y juntos conspiran contra el Señor y su rey escogido. Y gritan, vamos a quitarnos sus cadenas, vamos a librarnos de sus ataduras. El Eterno, el que reina en el cielo, se ríe de ellos. Luego enojado los asusta, lleno de furor les dice, ya he consagrado a mi rey sobre Sión, mi monte santo. Voy a anunciar la decisión del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídeme que te dé las naciones como herencia y hasta el último rincón del mundo en propiedad, y yo te los daré. Con cetro de hierro destrozarás a los reyes, los harás pedazos como a ollas de barro. Reyes y gobernantes de la tierra, entiendan esto, aprendan bien esta lección. Adoren al Señor con alegría y reverencia, inclínense ante Él con temblor, no sea que se enoje y ustedes mueran en el camino, pues su furor se enciende fácilmente. Felices los que buscan protección en Él. Aleluya. Bueno, ese ha sido el video de hoy. Espero que sea de mucha bendición para ustedes, que les haya hecho reflexionar de que nosotros somos seres libres, que Dios nos hizo libres, que Dios no quiere que seamos esclavos de nadie. Dios quiere que seamos un pueblo redimido. Y pedimos que Dios nos ayude a abrir nuestros pensamientos para que podamos ser sabios al pedirle lo que queremos, al pedirle nuestros deseos y no dejarlos llevar por la impulsividad, que en vez de pedir, digamos, algo que no es correcto, es mejor que le pidamos a Dios que Dios cambie esas personas, porque una persona que ya conoce del Señor, como los hijos de Samuel, era mejor pedirle al Señor. ¿Acaso era imposible para el Señor pedirle que pusiera un corazón diferente en los hijos de Samuel, en vez de pedir un rey? Porque cuando pedían un rey, estaban rechazando a Dios realmente. Realmente no rechazaron a los hijos de Samuel, rechazaron a Dios. Entonces, al rechazar a Dios, también rechazan a sus hijos, sus tierras. Y su ganado. Entonces, los dejo con este mensaje. Deseo que siempre estén con alegría y
y que todos sus sueños y anhelos sean realidad, y que tomen en cuenta eso, que piensen que los gobernantes están para vivir del pueblo. Los gobernantes están para vivir del pueblo. En cambio, si tenemos a Dios, no necesitamos pasar tantas penurias o pagar impuestos, porque también acá en la Biblia dice que al rey se le tenía que pagar impuestos. Y cuántas veces las personas trabajan arduamente y todo eso no va para alguien que realmente necesite el dinero. Realmente es dinero que quizás se lo podría dar a una persona que no tiene hogar, que no tiene el pan diario, el alimento. Pero es trabajar para otros. Es trabajar para otros. Como los digo, reyes son puestos y reyes son quitados por Dios. Y bueno, que todo lo bueno y lo mejor venga para este mundo en este nuevo año, para cada uno, para cada ser humano, porque todos merecemos vivir en plenitud y también pues aceptar nuestros errores, porque si nosotros no votamos, no hay gobernantes. Pero es nuestra decisión. Pero como ya les decía, este es un nuevo año, es un año de muchas bendiciones. Es un buen, excelente año. Entonces hay que vibrar alto y vibrar con amor y con alegría, porque somos energía pura que viene de Dios. Somos seres maravillosos, seres que no merecemos ser dominados por nadie más que por nuestro Creador. Y bueno, los dejo con este mensaje y les deseo, como siempre, todo lo bueno y siempre lo mejor. Y esto fue Ahavá con Emuná, para tu mente, corazón, alma y espíritu. Shalom.